Durante años, los hombres crecimos creyendo que sentir era debilidad, que ser papá era trabajar, proveer, cumplir. Pero llegó una nueva generación de padres que queremos criar distinto, hablar distinto, amar distinto. Bueno, Santi, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Andrew, muchas gracias por la invitación. Muy chévere. No, para mí es un honor y un placer tenerte aquí, Santi Muchas Echeverry. gracias. Cuéntanos un poquito de ti para arrancar. Bueno, no, en Santiago Echeverry, yo soy de aquí de la ciudad de Armenia, nacido y criado acá. Actualmente trabajo en la industria de la aviación. Tengo un cargo de desarrollo de negocios a nivel regional en todas las Américas para una empresa de Estados Unidos. Trabajo desde acá, desde casa, me la paso viajando. Felizmente casado desde el 2016 y tengo un hijo maravilloso de 5 años que se llama Joaquín. Esa es como mi vida. Aquí vive mi mamá, mi hermano. Mi papá falleció en febrero del 2020. Y bueno, no, eso soy yo, amante del tenis. También me encanta jugar tenis. Una berraquera. Por ahí nos conocimos. Correcto. Santi, voy a empezar un poquito al revés contigo, lo Dale. que normalmente hago, y es, ya nos dijiste que trabajas en aviación, que viajas mucho, que tienes un hijo, ¿5 años es que tiene? 5. 5 años tiene hoy. Creo que por ahí va la respuesta, pero quiero igual hacerla. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser papá? Pues digamos que en mi caso puntualmente y particular es el balance entre mi deseo constante de estar presente con mi hijo y mis responsabilidades laborales. La aviación es un mundo, pues digamos, lo voy a sintetizar de esta manera. La aviación es una industria que requiere que las personas estén ahí, estén presentes. Aparte, América Latina es un mercado que para uno, verdad, poder hacer negocios y cerrar y crecer y expandirte, vos tenés que estar Ujú. presente. Al latinoamericano en general le gusta que el cafecito, que la reunión, que andas y visites, que la visita al hangar. En Estados Unidos me he dado cuenta que la cultura es mucho más enfocada hacia el outcome y hacia como si hace sentido para ti, hace sentido para mí, ¿por qué no cerrarlo por Teams? No hay ningún problema. Entonces la pandemia solo aceleró una realidad norteamericana que es los negocios se pueden hacer por teléfono, por WhatsApp y por Teams. Ujú. En América Latina no. O sea, muchas de las reuniones, el 70-80% de las reuniones suceden virtual, pero el cierre es difícil. El cierre uno tiene que estar ahí. Y entonces eso me implica viajar mucho. Yo llevo en la aviación, este año cumplo 10 años en la aviación y para mí lo más difícil fue cuando Joaquín tenía, creo que 2 años, estaba ya 2 años recién cumplidos, que usted, pues vos sabes que ya los niños cambian, o sea, todo cambia porque ya la autonomía y la independencia es mucho más grande, nosotros escolarizamos a Joaquín en el jardín pues a los 18 meses, entonces también esos 6 meses para él fue como un salto cuántico, digo yo, porque pasan de, sí, de gatear y de cositas a caminar, a correr, a pedir, a querer, a exigir A y a comunicarse. comunicarse de una manera diferente. Ujú. Y no se me olvida la primera vez que tuve que visitar unos clientes. Yo tenía una feria en Ámsterdam y luego me quedé en Europa 2 semanas más. Son un total de 3 semanas, fueron 3 fines de semana por fuera, en reuniones, visitando clientes, hangares y demás. Y yo normalmente siempre me había ausentado 1 o 2 semanas máximo. Entonces para él unas 2 semanas era un solo fin de semana, porque yo viajaba un lunes y regresaba, entonces me iba toda esa semana y regresaba el viernes de la semana de arriba. Entonces siempre solo fue un fin de semana. Esa vez, por motivos logísticos, tuve que viajar un viernes o un sábado muy temprano. Entonces fue un fin de semana que no estuve, la feria, luego otro fin de semana y me quedé 2 semanas más, o sea, otros 2 fines de semana porque yo regresé un sábado en la noche. Y fue la primera vez que pensé en mandar todo para el carajo, para la mierda y dije no, no más porque estando allá, obviamente la comunicación con mi esposa muy fluida todos los días, en muchos momentos, sobre todo en las tardes cuando él salía del colegio. ¿Cómo estás? ¿Cómo va Joaquín? ¿Cómo va todo? No, Joaquín no ha querido comer. Lleva 2 días sin querer comer, no come, no come, y le hablo y le Wow. digo, o sea, y actitudes que jamás habíamos visto, como desafiando a la mamá y desafiando el status quo y desafiando todo. Y yo, pues, entonces yo le decía, pero ¿tú qué crees? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué? Me decía, pues gordo, lo que pasa es que vos llevas ya 2 semanas por fuera, van 2 fines de semana
y él lo único que pregunta es por ti. Uf, Y a mí se me rompió el alma en pedacitos. O sea, yo esta es la hora que todavía tengo un taco aquí en la garganta, porque yo decía, es como, o sea, yo es que yo no estoy acá porque quiero, mm, yo estoy acá porque tengo que estar, porque es la forma que yo elegí y decidí trabajar para dar el sustento y llevar toda mi casa y no negarle nada a mi familia y mucho menos a mi hijo. Entonces, ese fin de semana me acuerdo, me la pasé llorando en la habitación encerrado en el hotel, no salí, yo estaba en una ciudad que no conocía, no salí. Aparte el clima no colaboró porque estaba lloviendo asqueroso, entonces típica escena triste de sí, película. sí, sí. Eh, y no, después de ese viaje empecé a como a tomar ciertas decisiones a nivel empresarial y tuve una conversación muy seria con mi jefe, muy transparente, muy honesta, y le dije, mire, esto no lo vuelvo a hacer, o sea, a no ser que sea absolutamente necesario, pero mi objetivo va a ser viajar máximo 2 semanas. Ese suceso también me hizo darme cuenta que en los últimos 2 años, cuando saqué el promedio de días efectivos que estuve fuera, oscilaba alrededor del 65% del tiempo, o sea, más de Uf, la mitad del año yo estuve afuera, yo no estuve presente. Y yo ahí empecé a decir, no, esto tiene que cambiar y entonces se negociaron y se pactaron otros términos con mi compañía, eh, que luego empecé a ver que no se empezaron a cumplir y eso me movió a mí o me motivó a moverme, me terminé moviendo de compañía, sigo en la industria, pero ahora estoy en otra compañía. Y la verdad hoy viajo, pero no viajo tanto, ¿sabes? O sea, me voy una semana y estoy, no sé, 4 o 6 semanas acá. Entonces, para mí eso es un balance ideal, porque hoy por hoy los viajes son diferentes. Ya Joaquín tiene 5 años, Joaquín entiende muchas otras cosas, Joaquín entiende y sabe, por ejemplo, que es Colombia. Mi esposa tiene mucha familia en Canadá y vamos mucho, entonces entiende que Canadá es otro país diferente a Colombia. Entonces yo aprovecho y cada vez que yo viajo es como, mira, voy para Brasil, voy para Chile, voy para Panamá, voy para Costa Rica, México, Guatemala, voy para tal lado. Y para mí es un momento donde le digo, ¿sabes dónde queda el país? No, vamos a buscarlo en el mapa. ¿Sabes la bandera? ¿Sabes qué idioma hablan? ¿Sabes yo qué voy a comer? Y entonces se convierte como en un momento en el que él ansía y añora y espera que yo viaje para poder volver y contarle todo lo que le tengo que contar, más que le traigo algo siempre. O trato pues de traerle algo siempre, así sea un dulce, no tiene que ser el mm, mega juguete, o sea, un detalle. Eh, y a mí me lo hace agradable porque ya me quitó el mal sabor de la boca de algo que me apasiona y que es mi trabajo. O sea, yo siempre lo he dicho y yo también tengo redes sociales y unos canales donde yo hablo de estos temas y yo soy muy afortunado porque a mí la vida me puso en el camino donde yo creo que debo estar. Pues yo no me levanto a trabajar, yo me levanto a hacer lo que me gusta y me pagan por hacer lo que me gusta, que me parece todavía más fantástico. Ya no me empieza a gustar es cuando me quita tiempo de mi familia y ahí ya empezamos como a entrar en otro mundo que no quiero volver a tocar, pero eso fue durísimo, entonces es complicado, uno a veces piensa que es como que tradicionalmente o normalmente lo que uno ve en hijos hombres es que son mucho más apegados a la mamá y en viceversa pues las mujeres ujú. apegadas a los papás. En nuestro caso no. Joaquín y yo somos uña y mugre. Yo no sé, tenemos una relación que yo adoro y que, o sea, que jamás va a poner en riesgo por absolutamente nada y mucho menos por algo tan estúpido como un trabajo. Entonces, esa anécdota es bastante interesante y dolió mucho. O sea, algo en mí se quebró y siento que se quebró también para bien, porque me hizo reflexionar y repensar muchas cosas que yo pensaba que estaban bien y no. O sea, Tenía que quebrarse. tenía que quebrarse, me Y tenía que pasar, probablemente estuvieron bien en alguna época, pero ese ciclo se cerró. correcto. No, pues, o sea, imagínate vos recién casado con tu esposa, un tipo que viaja para todas partes y me la llevo. Pues era el mundo Espectacular, ideal, o sea, éramos los espectacular, dos conociendo el mundo. claro. Y yo aprovechaba para trabajar y tan, pero nos quedamos un fin de semana, entonces, claro, era fantástico. Pero bueno, la vida sigue, la vida cambia y ahora somos tres. Y Joaquín hoy demanda esa estabilidad, porque tú sabes que los niños también requieren que uno esté, ellos necesitan anclas, ¿no? Sí. Entonces su hogar, o sea, su familia, sus amigos, sus actividades, su colegio, su educación, sus cosas. Mm, Y eso no lo íbamos a poder hacer, pues, digamos, siendo los nómadas que en algún momento fuimos. claro. Entonces, fue interesante, pero sí, tienes razón, se tenía que quebrar.
Santi, voy a confesar y es, cuando contaste que tu hijo dejó de comer, me pasó un corrientazo por el cuerpo de puta. Me imagino que si yo lo sentí solamente con que tú me lo contaras, lo que tú sentiste debe haber sido muy bravo. Horrible. Pero lo que quiero resaltar acá es, claro, se tenía que quebrar, se quebró y aprendiste de eso, pero lo que quiero resaltar es dos cosas desde la admiración profunda y es, el primero es, me he encontrado con muchas conversaciones con papás que están en la misma situación que tú estuviste, que quieren estar presentes, pero la respuesta es simplemente no puedo. Yo tengo que ser el proveedor y mi rol como proveedor me exige estos tiempos y por más de que yo quiera estar presente, no hay cómo. Eh, y lo cual es muy valiente de parte de ellos porque el rol del proveedor a veces es muy solitario Es y es yo me duro. voy a la oficina, Es pero duro. tú hiciste algo distinto y es, no te quedaste en el no puedo y te quedaste más bien en el cómo sí lo logro. Y es, hablaste con quien tuviste que hablar y moviste ciertas cosas y cuando viste que eso que moviste igual no funcionó, te moviste tú. Sí. ¿De dónde sale esa valentía para decir, si me toca tirar todo a la mierda, literalmente como vos lo dijiste, lo tiro? Porque el miedo de muchos papás es, sí, yo lo tiro, pero y entonces ya dejo de ser proveedor y ya no estoy cumpliendo mi rol. Sí, yo siento que nosotros como hombres y en una sociedad tan machista como la que vivimos, sobre todo en Colombia y bueno, en muchas partes del mundo, pero acá en Colombia también es, ese rol siempre va a estar muy marcado para el hombre, ¿no? O sea, el Ujú. hombre es el que tiene que proveer y eso a uno le carga una responsabilidad que uno la asume con mucha entereza, pero también veo que cada vez más y más como que esa responsabilidad no es exclusiva. Es decir, las mujeres hoy se empoderan en muchas cosas. Conozco mamás que han decidido dar ese paso de, o sea, mira, voy a ser mamá, vamos a tener una familia, pero no voy a sacrificar mi vida corporativa, mi carrera, mis estudios, y eso está muy bien. Muy bien. Como conozco otras mamás, caso de nosotros, donde mi esposa pues es una mujer muy preparada, que tuvo educación en el exterior, tiene sus MBAs y sus cosas, y ella tomó fue la otra decisión y ella dijo, no, mira, yo no, yo quiero ser mamá. Y entonces voy a regresarme hasta ese punto porque ahí uno, cuando somos dos y dos traemos al hogar, siento que no solamente las responsabilidades, sino también la carga se divide, ¿no? Se Ujú. reparte. Y siempre hay más. Porque entonces sobra y con ese sobrante, ¿qué hacemos? Donde invertimos, ahorramos, viajamos, gastamos, ¿sí me entienden? Ujú. Cuando pasas de ese modelo de que hay dos fuentes ingresando y una se cierra y solo empieza a ingresar una, hay que replantear muchos escenarios, digamos, de financieros en el hogar. Y Más perdón, te cuando, interrumpo, y se dale, vuelve una carga emocional más grande para la para, única fuente de ingreso. claro, Ya no la entonces, puedo perder. claro, entonces eso es como ese temor de, uy, y si yo me quedo sin trabajo, ¿qué? Sí. Entonces, se reestructura todo el hogar, tú como empleado, o sea, uno como empleado empieza a pensar es en, no me puede pasar esto, entonces yo tengo que ser más juicioso, tengo que madrugar, tengo que entregar, no le refute al jefe, no le diga, no Ujú. chista, porque no quiero problemas, Tal cual. no quiero alterar esto. En mi caso particular, yo nunca he sido esa persona. Yo, es que no soy yo. Ok. Yo toda la vida, yo vengo de un hogar donde somos dos, yo soy el mayor. Mi hermano, yo le llevo 2 años a mi hermano, yo vengo de un hogar muy tradicional, papá, mamá, mayor yo, y Alejandro, mi hermano, el menor. Pero yo fui el primero que, pues yo fui el primero que emborrachó, yo fui el primero que tatuó, yo fui el primero que tuvo piercing, yo fui el primero que fumó marihuana, yo fui el primero que se fue de la casa. No sé, yo siempre he como tratado de empujar esa barrera, como si me entendés, esos límites. Y esa es mi personalidad. Entonces, lo mismo en el colegio, en la universidad, con los profesores, como no desde un punto de vista de anarquía o desde un punto de vista de irreverencia, sino de tratar de entender por qué, porque me gusta entender un poco más, por qué, por qué, por qué. Si esto es el status quo y esto es lo que tradicionalmente se ha hecho toda la vida, ¿por qué? ¿Por qué no podemos pensar en algo más? ¿Y por qué no podemos probar otra cosa? Y si nos va mal no pasa nada, pero lo probamos y ya sabemos que nos sirve. ¿Pero por qué no hacerlo? Y es eso, es ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando pasó esto, yo pues, dije, hombre, yo estoy aquí. Ellos están felices conmigo porque estoy dando los resultados y es más, estoy excediendo los resultados esperados. Pues, ¿por qué no tener la conversación? Mm. Y la tuve y mi jefe me entendió y me dijo, Santi,
perfecto. Lo que pasa es que también dentro de la dinámica del día a día uno se da cuenta que por más que yo quiera, por más que tu jefe quiera, si no se puede porque pues el cliente, el mercado, lo que sea, entonces ya tiene que dar una decisión de, pues esto no va para ningún lado. Ahora, volviendo al tema de única fuente de ingreso, toda la responsabilidad, toda la carga emocional, no puedo ser tan irresponsable sin tener, si yo dijera, mira, tengo los suficientes inversiones y ahorros como para que por los próximos año y medio, 18 meses, 12 meses, me quede sin trabajo y no pasa nada, yo me lanzo al agua y digo, renuncio, no pasa nada, busco, tengo tiempo. Pero cuando uno hace un análisis, uno dice, no, tengo 3, 6 meses, es tiempo, pero no es tiempo. ¿Y qué pasa si? Y uno dentro del mismo mercado, yo en la aviación, uno sabe qué se mueve, qué no se mueve, cuando está moviendo, veníamos de pandemia. Entonces, golpeaba la aviación, los aviones quietos, las empresas sufriendo, gente saliendo. Y yo renunciar. Sí, Donde no. estoy bien, donde me quieren. Entonces dije, no, ya hablé, no, lo aceptaron, ya en la práctica no se puede ejecutar y no es porque no quieran, sino porque el rol lo exige. Entonces busco sin salirme y con tiempo y con calma y así llega otra cosa. Entonces es como uno también tiene que ser estratégico en eso. Yo siento que las personas que están en esta situación y quieren tomar ese salto, mi recomendación es, si tenés todo el soporte y toda la tranquilidad que por los próximos 12, 18 meses financieramente no vas a tener afugias y puedes darte el lujo, porque es un lujo, de decir, no más hasta hoy, pues hacelo. Mm. Miedo da miedo, susto da susto, porque al día siguiente uno dice, ¿qué hago? Y si no estás en esa posición, mi recomendación es pues tomar la decisión, pero tomar la voz como ser humano y empezar a ejecutar todo lo que tengas que ejecutar de cara a esa transición, sin soltar esta rama hasta que tengas la otra un poco más agarrada. En mi caso fue así, llegó esta oportunidad, no, llegó una oportunidad, era una gran oportunidad en una startup eh, y tomé la decisión porque también drásticamente la reducción de los viajes era, o sea, era absurda. O sea, yo pasaba del 65% del tiempo como al 20%. Claro. Entonces ya pasaba a liderar y a estructurar un equipo y ya podía tener a gente que viajara por mí y acompañar a esas personas a temas muy puntuales o a reuniones muy críticas o clientes estratégicos, pero no era si me entiendes, el maletear, que yo lo hago de mil amores porque me encanta, pero ya cuando lo que a mí me gusta hacer transgrede y empieza a afectar a mi hijo o a mi familia, ya para mí es un no negociable. Y Claro. yo tengo muy claros mis no negociables. Entonces, esa sería como la invitación, que revisen ese tema porque no todo en la vida es plata, ¿sabes? La plata es muy importante. Y la gente dice, no, pero es que la plata te da la felicidad. Yo pienso que la plata te da la tranquilidad. Y ya con la tranquilidad depende de vos ser feliz. Y a mí mi felicidad me la da mi familia. Sí, Lo de demás, hecho creo que la gente con más plata tiende a ser la más infeliz. de seguro, tiene más problemas. Tiene mil cosas. Entonces claro, si vos tenés 5 fincas, 3 apartamentos, 4 carros, la probabilidad que algo falle o algo pase es muy alta. Entonces vivís en función de Y apagar lo otro incendios. es que hay una mentalidad cultural que es yo voy a ser feliz cuando tenga carro o cuando tenga una finca o cuando tenga un apartamento, bla. Pero cuando uno llega a conseguir todo eso y se da cuenta que eso no le dio la felicidad, ahí es donde llega realmente el vacío. Ahí es Claro. donde llega esto no era lo que yo quería, esto no, así no se siente como yo esperaba que se sintiera. Es una casa grande llena de cosas vacías, dicen por ahí. Exacto. Yo me di cuenta de eso fue con mi hijo porque hoy tiene 5 y me salen en el celular a veces esas foticos como del Sí, sí, sí. recuerdo de hace 2 años y 3. Y yo digo, madre, ¿en qué momento? O sea, el tiempo pasa Es así. muy rápido. Entonces, para mí, como para redondear esa idea, es mi felicidad, es los recuerdos y los momentos que yo tengo con mi esposa y con mi hijo. Y eso va a pasar, porque Joaquín va a crecer. Y él va a llegar un momento en el que se va a ir a hacer su vida. Y aquí vamos a estar, y siempre vamos a estar para él, siempre, o sea, siempre. O sea, si Ujú. yo tengo un avión, un carro, lo que, hoy me a pie voy, tu problema. Pero él va a tener que hacer su vida, y él va a tener que caerse, y él va a tener que Total. aprender, y acá va a estar mamá y papá para lo que necesite, y una llamada, y un consejo. Pero yo te puedo decir a ti, no hagas eso, Andrés, no hagas esto tan. Y vos aquí salís y lo haces, porque está en uno. Entonces, yo sí lo entendí Y vos fuiste así. y yo fui así. Entonces, yo fui como y eso era, por eso yo tenía una relación con mi papá muy chimba, porque mi papá yo creo que entendió también muy joven, y en mi forma de ser y en mi personalidad, que no era que yo quisiera todo el tiempo estar retando,
sino que yo quería explorar, y Claro. quería entender, y quería Qué aprender. valioso eso. Y entonces no es el hecho de, ay, yo te reto a ti porque eres el adulto y porque tú tienes el poder, y porque así toda la vida he estado y yo soy, y yo no, yo soy así, irreverente. No, en mi caso era muy, ¿por qué es así? Yo entiendo que hay una tradición, está bien, perfecto, toda la vida los papás, la mamá se queda en la casa, el papá sale a trabajar. Listo, es histórico, pasó de los bisabuelos, abuelos, papás, ¿por qué yo no puedo romper el ciclo? ¿Por qué no podemos trabajar los dos? O si muy temprano en nuestra relación nos damos cuenta que, por ejemplo, profesionalmente a la mujer le va mejor y tiene una proyección de carrera mucho más interesante que la del hombre, ¿por qué la mujer no puede volver a retomar eso y yo me quedo en casa como papá? En nuestro caso no fue así, fue diferente, pero tuvimos la conversación. Porque yo le decía a Nata, yo le decía a mi esposa, yo le decía, tú has invertido tiempo, tú has invertido recursos, tú has invertido tu vida en ir a estudiar a Australia, en estudiar esto en Bogotá, en hacer esto, esto, esto. ¿Y por qué lo vas a tirar a la caneca hoy? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? Entonces también es una pregunta difícil y jodida porque si yo me pongo los zapatos de ella es como, pues puta, ¿yo qué quiero hacer? Yo no sé, o sea, yo quiero ser mamá, pero ¿será que yo quiero renunciar a todo lo que yo he sacrificado en los últimos 20 años? Toda mi carrera, mis Sí, estudios, sí. mis cosas. Nata tomó una decisión muy valiente de sí, o sea, yo quiero no, yo no siento que sea un sacrificio, sino que siento que es como el bien mayor. Yo te lo digo desde el punto de vista machista masculino y es, cuando ella a mí me dijo que, como no, yo voy a ser mamá full time, yo quiero ser mamá full time. Yo sentí dos cosas. Uno, un alivio, porque uno de hombre dice, no hay nadie mejor para criar un hijo que la mamá. 100% de O sea, acuerdo. no hay niñera, no hay nadie, ni abuela, que sea más idóneo que Que la estar mamá. con tu hijo que la mamá. Casi que hasta mejor que uno. Total. Entonces yo dije como, uff, Mm. chimba. Sentimiento positivo. Sentimiento como, ¿y ahora qué? Mi viejo, ahora usted es único responsable de lo que financieramente le pasa a su familia de aquí en adelante. Es una Entonces, carga. entonces es como lo digo yo, es esa escena de Matrix donde las dos píldoras, ¿no? Entonces, ¿cuál te vas a tragar? Sí, es verdad, es verdad. Entonces es como, uff, todo, o sea, todo tiene yo siempre hablo de una moneda y las dos caras, ¿no? Y aquí era eso, es la cara familiar. Pucha, no hay nadie mejor que mi esposa para criar a mi hijo, nadie. Yo me puedo ir a viajar sin problema porque sé que está perfecto y que ella soluciona y que hay una red de apoyo y que tenemos o sea, y que ella está cubierta, pero en ese día a día, en la interacción, en la noche, en la mañana, en las comidas, en el baño, es ella. Y yo puedo irme tranquilo a hacer lo que tengo que hacer. Contraprestación de esa misma moneda. Estoy lejos, tengo que traer, tengo que trabajar, tengo que trasnochar, tengo que viajar más, tengo que vender más, tengo que comisionar más, tengo que hacer más porque hay que llevar, hay que traer. No solo eso, o sea, acordate que llega un niño y llegan otras cosas, entonces que la leche, los pañales, luego el colegio, luego no sé qué, y todo cambia. Santi, Pero pero hay una cosa muy... Atando las conversaciones que hemos tenido, hay una cosa que me llama mucho la atención y es cuando ustedes quedan en embarazo, que ahorita vamos a hablar de eso, toman la decisión que ella se quede como full time mamá, tú te vas a proveer, la decisión es la correcta, todos quedan tranquilos, tú quedas aliviado porque pues, tu hijo no puede estar en mejores manos. Se van a eso y pasa un tiempo y tú dices, es lo mejor que pudimos haber hecho para mi hijo, sí, pero no para mí, fue puta, yo me estoy perdiendo esto. Y es donde tú caes en cuenta que tus prioridades empiezan a cambiar. Y lo que antes era para ti lo más importante, que era viajar, el disfrute y demás, sigue siendo importante, pero se te metió alguien encima. Y es, si bien mi hijo está en muy buenas manos, yo me estoy perdiendo de eso. Y ya llegó un punto donde mi hijo también me está necesitando a mí, no necesita solo las manos allá. sí, Y tú logras volver a barajar eso y volver a organizarte sin perder ese rol de proveedor. Y ahí es donde hay una frase que yo repito mucho y es, ¿el papá es el proveedor? Sí. No necesariamente exclusivo, pero el rol masculino es el proveedor, sí. Pero es que creo que en esta sociedad eh, materialista y consumista nos caímos en la trampa que proveer era solamente finanzas y plata. Y no, el papá provee, sí, tiempo. provee también calma, provee presencia, provee amor. No solamente es proveer la comida. Y eso es lo que como papás creo que nos faltaba y esta generación está cambiando.
Y es, yo no estoy dejando de proveer, pero estoy proveyendo distinto porque yo sé que proveer también involucra tener presencia y estar ahí. Sí, Y tú lo lograste. Y lo lograste no solamente de una manera que les funcionó muy bien a todos, sino lo lograste muy rápido. Caíste en cuenta y cuestión de meses ya lo habías cambiado. Eso no es fácil, porque cualquier otro dice, sí, tengo que hacerlo, y pasan 10 años y su hijo se fue de la casa, como tú decías, y no lo cambió. Y ya es muy tarde, porque tú bien lo decías, y otra frase que yo repito mucho es, lo único seguro cuando uno es papá es que los hijos se van a ir. Lo seguro. único seguro. Y si Uy, uno sí, hace bien el trabajo, se van a ir más pronto que tarde. sí. Entre mejor lo haga uno, más temprano se van. Pero siempre van a querer volver y entonces ahí a mí me gustan mucho los podcasts, así como este, como el tuyo y también las entrevistas. Yo sigo unas personas que me parecen tesísimas en Estados Unidos y hay un señor que él por muchos años fue un alto ejecutivo de la Ford Company en Estados Unidos y él decía como ya retirado, pensionado, obviamente es un multimillonario. Y él reflexionando sobre su historia, su vida y su pasado, él decía como, mire, yo he tenido los títulos que usted quiera, o sea, yo empecé mecánico ensamblando en línea Ujú. y me hice a pulso y hoy tengo lo que tengo, pero yo le cambio todos mis títulos y toda la experiencia. Él hablaba específicamente del Thanksgiving, él decía de esa fecha, porque él decía, yo como abuelo, lo que siento en mi alma y en mi corazón esa tarde, cuando en mi casa, que sí es una mansión, pero en su casa tiene ese comedor lleno con sus hijos, las esposas, sus nietos, sus nietas, su esposa, sus hermanos. Y es como, él dice, es más del momento es antes de la fecha, la, como la noción de que él se da cuenta que todo el mundo quiere venir a su casa porque quieren estar ahí, quieren estar con él. Qué Él decía, chimba. parce, este es el rol más chima que yo puedo Es el tener. verdadero éxito. Y él decía, el éxito es ese, el éxito es que sus hijos y sus nietos quieran venir a su casa en Navidad, en vacaciones, en Semana Santa, en Thanksgiving, en Halloween, en lo que sea. Una de los momentos que más me marcó en mi vida profesional, yo trabajaba en una empresa que ahorita está muy de moda, el Grupo Gloria, por todo lo que está pasando, y los dueños son peruanos, y vinieron en algún momento a Colombia, yo creo que de vacaciones porque vinieron con las hijas, pero aprovecharon a pasar por las oficinas acá en Colombia, Sí. y hicieron una reunieron a todo el equipo de Colombia para que el dueño llegara, nos conociera y nos presentara, y entró con las hijas, y nos empieza a hablar del negocio, y de pronto se voltea y ve a las hijas, y a este señor, que ya era un señor mayor, se le empiezan a aguar los ojos y escurrir las lágrimas y dice, hay una cosa que sí les voy a recomendar, y es la prioridad de la familia. Yo descuidé a mis hijas, yo no estuve presente por crecer esta empresa, y hoy me arrepiento. Claro, las hijas ya, no sé, 25, 23 años, ya se habían ido. Claro, Y el señor entre lágrimas decía, yo no puedo creer que el dueño de una empresa venga a decirme eso cuando normalmente me deberían estar diciendo produzca más, sea claro. más eficiente. Y esa imagen la cuento y se me eriza la piel otra vez. No, Es mira, muy brava. yo desde historias como esas un montón. Yo trabajé en General Electric muchos años en la parte de aviación y uno se da cuenta, o sea, los ejecutivos, llega un punto en la escalera corporativa donde vos empezás a sacrificar es tu familia y tu salud, porque es lo que uno sacrifica. Porque es que cuando vos dormís mal, comes a deshoras, no sé, de verdad, yo ahorita estuve hace 3 semanas en un viaje por Sudamérica y me metí una correría de locos, pues que dormía, no sé, 2 o 3 horas al día y vuelos a las 2, 3 de la mañana y una cosa así, pero yo sabía, listo, es una semana y ya vuelvo a casa y ya va a estar allá. Pero uno empieza a ver es como en eso en los ejecutivos y uno se da cuenta que esas personas lo que sacrifican a nivel personal es muy, para mí es muy costoso. Es muy costoso y siento que es más caro que, por ejemplo, un sacrificio corporativo de no, pues voy a renunciar a este ascenso, a estos beneficios, a estas cosas por estar más acá. Siento pues la Tal salud cual. no te la devuelve nadie. El tiempo no vivido con tu familia no te lo devuelve nadie. Los recuerdos no generados con tus hijos o sus hijos no te los devuelve Nadie. nadie. El día de mañana vos, Dios Y el no quiera, sentimiento de culpa queda por vida, toda la vida, te de vas a por vida. morir con eso. De acuerdo. Y no solo en vos, quedan tus hijos. Porque ellos van a vivir con el mal recuerdo de un padre ausente o por el contrario, un buen recuerdo de un padre que estuvo poco y Total, entonces, total. Santi, ahora sí voy a preguntarte sobre tu historia y es, ¿cómo fue tu crianza? Ya nos contaste un poquito, dos hombres, hijos, tú eres el mayor, un papá que
en medio de tus ganas de encontrar o de, iba a decir retar, pero no retar, en tus ganas de explorar y entender cómo funciona y buscar nuevas soluciones, tu papá pudo ver algo distinto, lo cual me habla o me hace entender que tu papá era un ser espectacular y que te entendió y te acompañó en ese proceso y no te cohibió. Pero ¿cómo fue tu crianza? ¿Cómo fue esa etapa de tu niñez? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué recuerdos tienes tú? Ahorita que nos has contado que un poquito cómo estaba constituido, papá, mamá, dos hermanos, tú eres Sí. el mayor. También nos contaste que tu papá te supo leer y entender muy bien ante una situación que cualquier papá hubiera dicho, tengo un hijo irreverente que me está retando y que se me está descarrilando y hay que ponerle más disciplina. Tu papá entendió que era tu forma de ser, de simplemente explorar y conocer y entender el mundo y te acompañó en eso. Entonces, eso era maravilla de tu papá. Pero ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, yo, pues mi papá, bueno, a ver, mi papá, mi familia es muy antioqueña. Mi papá, la familia de mi papá es de Antioquia, de un Ujú. pueblo que se llama San Andrés de Cuerquia. Y la familia de mi mamá es de Manizales, de Caldas. Entonces, de todas maneras, somos muy de esa región. Mi papá tiene, pues tenía 12 hermanos, o Wow. sea, es muy una familia numerosa. Y del lado de mi mamá también son creo que 9 o 10 también. Entonces, nosotros llegamos, la última vez que mis abuelos estaban vivos, del lado de papá, si mal no recuerdo, somos como 36 primos. Entonces hay una foto ahí en la casa de mi abuela donde estamos todos y eso es un patio gigante, o sea, de 36, hay tres equipos de fútbol, o Es un sea, montón de un gente. montón de peladitos, entre hombres y mujeres, bueno. Entonces vos te imaginarás, pues una crianza muy tradicional, muy religiosa, muy católica, muy chapada a la antigua, lo mismo del lado de mi mamá. Eh, Mis papás se conocieron acá en Armenia puntualmente y mi hermano y yo nacimos acá en Armenia. Mi papá era un ser, a ver, la voy a poner de este talante. Eran 12 hermanos, o no, perdón, eran 9 hermanos. 9 porque la mi mamá son 11. De los 9 hermanos son 7 hombres. Wow. Y de los 7 hombres, el único que pagó servicio militar fue mi papá. Wow. Porque mi abuelo le hizo pagar servicio militar. ¿Tu papá era el mayor o Mi algo? papá era el tercero, pero mi papá era, si yo era caspa, él era peor. Ok. Entonces, cuando vos decís que él, como que él me tuvo paciencia, yo no diría eso, yo diría como que él vio en mí un reflejo de él. ¿Sí me Ok, entendés? él quiso, él se vio identificado en ti y quiso hacerlo distinto. Claro, porque él dijo, a ver, mi abuelo, dentro de lo que pudo y en la época y todo, pues mi abuelo la única manera que vio de cómo este muchacho se me va a salir de control es, lo mando a pagar servicio. Y mi papá pagó servicio militar, mi papá es soldado profesional. Es más, mi papá me amenazaba con pagar ¿Verdad? servicio militar y mi mamá le decía que ni por el carajo, o sea, esa era, cuando yo me iba a graduar, yo decía, hijo de puta, ¿será que sí me van a mandar? Porque hasta el último minuto fue que me dijeron como, no, fresco, no va. Y yo decía, no, no puede ser. Pero bueno, eh, entonces, en mi hogar, mi papá era una persona muy, muy pragmática, como parecido a mí, pero también muy lógico, o sea, como mucha lógica en su día a día. Mi mamá, por el contrario, es una persona muy espiritual, mi mamá es una persona muy religiosa, mi mamá tiene una inteligencia emocional diferente y mucho más desarrollada que, por ejemplo, yo o mi papá, porque nosotros éramos mucho más pragmáticos y más, la conversación era un entorno diferente. ¿Y tu hermano? Mi hermano es una persona muy tranquila. Ok. Mi hermano también es muy espiritual, pero yo creo que él es una mezcla perfecta entre esas dos cosas y un balance que, por ejemplo, yo no tengo. Ok. Yo soy espiritual, yo creo en Dios, yo tengo mis propias creencias, no comulgo y no concuerdo con muchas cosas que pasan en la iglesia y en la religión, pero yo sí tengo una creencia, no es que sea ateo. Mi hermano, por el contrario, siento que él encuentra un balance que yo todavía no he podido encontrar, como entre la lógica del día a día y la espiritualidad que también debería estar presente en el día a día. Entonces, la crianza en mi hogar fue estricta, porque mi papá era muy estricto, pues obviamente venía de un trato fuerte, de una estructura militar, pero yo sí lo puedo decir pues con conocimiento de causa y con toda la honestidad, es mi papá jamás me dio una pela maldad. Es decir, yo, por ejemplo, yo nunca le he pegado a mi hijo, yo no creo en el maltrato físico. De pronto mi papá, en su forma, en su creencia, pensó que el golpe, las pelas, eran parte del proceso y de la crianza. Así fue Nunca criado fue, de él, supongo. sí, claro,
Pero es que es más, era todo tan calculado que ellos tenían una correa para pegarnos, era una correa de Solo para cuero, eso. solo para eso. Y sabíamos dónde estaba, entonces nosotros después la escondíamos. O sea, son cosas que no es que me dieron con el cable de la plancha, pues no es que me con el palo de la escoba. No, o sea, no. Hiciste esto, tal cosa, vení. O sea, vení, camine de allá hasta acá, camine No, 5 metros. no era una reacción ante algo que le sacara la ira y que Pues te pegaran, sino había que, rabia. pero había una conciencia Pero era detrás. como venís, se sentaba acá en el borde de la cama, acostate acá, que te va a dar unas nalgadas. Y Okay. tome un nalgadas o con la correa, tome un correazo. Entonces era como, Wow. para uno, yo me acuerdo, o sea, para mí era más miedo, me daba más miedo la caminada hasta el cuarto que lo que pasaba en el cuarto, porque a vos te da una pela y ya, en 5 minutos se fue, no pasó nada, o sea, no. Pero esa caminada, hijo de puta, yo sé para dónde voy, voy para el matadero Claro. y me toca y no quiero, pero voy. Es como esa Entonces, resignación, esa claro, impotencia. entonces bueno, yo sacando y lo hablo con mi hermano, porque nos reímos, pues ya, pues esto pasó hay mucho tiempo, entonces hoy uno se ríe, antes eso era muy feo, pero hoy uno es como, yo me pongo a pensar, ¿verdad? A mí no me dio una pela maldad. Pues en ese momento yo hice algo que o merecía un regaño, un castigo, de pronto no físico, pero en su forma y en lo que ellos consideraban como, porque mi mamá también nos pegó, pues fue así. Entonces, no es que yo haya dicho, no, me cogieron fue deporte olímpico, no. O sea, yo me lo merecía. Eh, entonces fue una crianza así. Nosotros veníamos de una familia clase media de Armenia, bien, estudiamos en un buen colegio, muy buen colegio acá en Armenia, bilingüe. Y después del terremoto, digamos que con el terremoto no solo se cayó la casa, se cayó la estantería. Entonces nosotros, mi papá se quebró. Wow. Y de ahí nunca se pudo parar. Entonces, cuando el terremoto ocurrió, yo tenía 10 11 años. Ya no es muy consciente de muchas cosas. Uno empieza a ver que uno ya entiende. Cuando vos 3 veces sentás con tu esposa en el comedor y hablan de ciertos temas, muy seguramente, por ejemplo, de Joaquín no entiende muchas cosas y pregunta qué es eso, qué es aquello, qué es, no sé, qué es un CDT, que sí me entiendes. Y Nata y yo estamos teniendo conversaciones de adulto y él quiere entender y aprender, entonces le explicamos. Pero uno no entiende la magnitud de las cosas. Tú ya a los 10 11 12 años, vos ya entendés. Y vos ya sabes qué es, no tengo para mercar, no sé cómo vamos a pagar el colegio, no sé. Y cuando uno escucha a veces esas conversaciones en el cuarto de los papás y uno está en su cuarto, pero las paredes son delgadas y uno escucha, uno se empieza como a hacer cosas. Como, no sé, yo empecé desde muy pequeño a entender que si yo no hacía algo para ayudar, pues en vez de ser parte del problema, parte de la solución, me iba a convertir parte del problema. Entonces empezamos, yo tengo un recuerdo muy pequeño, mi papá siempre tuvo almacenes deportivos, mis tíos de corsetería y mi abuelo tenía un almacén de telas. Ellos toda la vida fueron comerciantes. Entonces yo todas las vacaciones me iba a trabajar, los fines de semana, tratando de ayudar, a aprender. Yo creo que por eso es tan buen comercial, porque aprendí a manejar el cliente en el día a día en la tienda y eso te da muchas herramientas para el día del mañana, el futuro, cuando estás prospectando y creciendo y ampliando un negocio. Pero entonces, no se me olvida, la primera vez yo quería comprarme unos tenis y eso era para una Navidad y no había, no tenía cómo, no había forma. Mi papá y mi mamá no me podían dar los perracos tenis y si bien no eran pues los tenis más caros del planeta, simplemente no había, otras Pero tú prioridades. igual hiciste la pregunta de como, Claro, yo quiero esto, ¿no? Mi mami me decían, es que no hay. Mi papá también me decía, ahora no hay forma, negrito. Así que me respondía, como entre jocoso y no jocoso, como que te tiro el chiste, pero es verdad. Y yo llamé a mi abuela y le dije, hey, abue, ahorita salgo a vacaciones, puedo ir a trabajar. Y eso, no, pues que necesito plata. ¿Y para qué? Mi abuelo era un tipo muy, mi abuelo creo que nunca les pegó a sus hijos, pero sí era muy estricto, no negociaba muchas cosas, pero era un abuelo tipo muy materno, paterno. paterno. La relación con mi abuelo materno no fue muy presente porque mi abuelo y mi abuela se separaron cuando yo Ok, no había nacido ni siquiera. Entonces ahí lo conocí, más nunca tuve una cercanía mucho. ok. Con el de mi papá sí, porque todos los domingos íbamos a editarlos. Y yo con el abuelo hablaba mucho, porque él era una persona como muy tranquila y antes de actuar sí pensaba y analizaba. Entonces cuando me dijo, ¿por qué? ¿Por qué quieres trabajar? No, abuelo, necesito plata. ¿Y para qué necesitas plata? No, porque pasó esto, y quiero esto. ¿Ya hablaste con tus papás? Sí, que te dijeron que no había forma, pero yo quiero buscar la forma. Entonces yo creo que él ahí entendió como
este es de los chinos que si a vos le decís que no, ese chino va a buscar la manera de hacerlo. Y yo prefiero que lo haga conmigo donde yo lo pueda ver y enseñar y entrenar que por ahí quién sabe haciendo qué. Porque yo fácilmente me puedo haber dedicado a hacer, pues si me entiendes, cosas Sí. malas. O sea, la calle está y yo puedo Hay salir plata fácil. y yo puedo Sí. empezar por otro lado. Pero el abuelo me empezó como a llevar. Y entonces, claro, me acuerdo mucho, de diciembre trabajé duro, yo abría con él a las 7 de la mañana, yo cerraba con él en la noche, o sea, éramos los primeros en llegar y los últimos en irnos, porque él me recogía, él me llevaba a mi casa, entonces todo el tiempo con él, y al final de mi trabajo llegó, o sea, ya pasó 24, pasó 25, pasó año nuevo, yo trabajé como, ya entraba como el tal de enero al colegio, y ese fin de semana me dijo, listo, no trabajas hasta el viernes, este fin de semana descansa, que ya arrancas otra vez a estudiar, aquí está tu pago y me dio un bono. Y yo con eso, hermano, fui y me compré mis tenis y con lo que sobró fui y le dije a mi papá, no sé para qué, pero con esto pagan un recibo así de la luz. Y Wow. me fui. Y ahí empecé así, eh, toda la vida entre trabajando y estudiando. Digamos que empecé a ver la vida de otra manera y me empecé como a enfocar en, yo decía, a mí me iba muy bien académicamente, pero siempre me fue mal en la parte disciplinaria, por lo mismo, por querer empujar esa barrera de por qué, y por qué no, y por qué sí, y por qué no. También los profesores tienen un límite y ya van a llevarme, hermano, porque así es y fin. Y entonces uno no se la come y entonces uno empieza, entonces ya hay confrontación. Entonces yo todos los años recuperaba disciplina, todos los años. Entonces mi papá me ¿Cómo decía, recuperar una o sea, disciplina? me ponían a lavar, a barrer, a barrer salones, a trapear. Me acuerdo que nos ponían a limpiar los laboratorios de química, nos ponían a hacer carteleras para los más chiquiticos como de los modales, por Sí, sí. favor, y eso. En la cocina, que el colegio tenía cocina, nos ponían a lavar, o sea, Mm. formas hay. Lo que pasa es que pues, las cogen es como una empleada, por así decirlo. Pero mi papá me decía, yo no entiendo, Santiago, vos cómo pasas química, física, trigo, o esas materias, y las pasas sobresalientes, o sea, de 5 sacas 4,6, 4,8, 5, y en la puta disciplina te rajas. Y eso para él era una frustración. Y me decía, no, no sé. Entonces, cuando ya todo esto sucede, yo cambio mi forma de pensar y empiezo a ver como no, yo necesito cambiar porque yo necesito mejorar, entonces yo necesito ya es empezar a ganar, o sea, aportar de otra manera. Entonces yo me gradué del colegio becado con un 30%, yo entré a la universidad becado con un 50%. Aquí me gané una beca en la universidad acá en Armenia del 100%, sino que solo estuve 2 años y me fui porque volví como a ese punto donde, digamos, cognitivamente, mentalmente no me siento retado, aquí no hay nada donde yo me voy a estancar, entonces necesito mirar. Y entonces, en una práctica en Medellín, en la Universidad acá de Armenia, una jefe le conté y yo dije, siempre quise estudiar negocios internacionales, esa es mi pasión, lo que siempre quise. Me tocó estudiar administración pues, por todo lo que había pasado y por las circunstancias. Y ella misma me consiguió la cita con los decanos en EAFIT, en negocios, todas las entrevistas. Me dijo, la decana me dijo, mándame todas las notas, vamos a transcribir. Y me dijeron, te homologamos hasta tercer semestre, te damos una beca del Wow. 50%, pero esto ya depende de ti. Eso fue una conversación putísima con mi papá. Eh, pero para que te des cuenta, o sea, yo siempre he sido como eso. O sea, hay más, siempre hay algo más, yo siento que siempre hay algo más. Y yo creo que uno en la vida tiene dos opciones, o me siento y me la trago y me pongo a llorar, o me siento, me la trago, le hago el duelo y sigo, y busco. Y yo soy eso, busco. O sea, yo no creas que es que a mí no me duele, a mí me duele, yo siento. Y obviamente yo tengo mis cosas y mis sentimientos y mis cosas y mi maleta que cargo con mi resentimiento y mis recuerdos. Trato de no alimentarla y no crecerla. En realidad trato de sacar libros todos los días para ir, esa maleta cada día pese menos, pero en la vida siempre he sido como ese de hagamos algo más. Tiene que haber una opción, tiene que haber una forma. Yo siempre creo que lo único que no tiene la, opción, la salida es la muerte y todo lo demás sí, hay opciones y hay formas y hay maneras. Entonces, esa fue la crianza. Yo me gradué del colegio, seguí acá. Luego mi hermano, yo me fui a vivir a Medellín, yo viví en Pereira, Medellín, mi hermano se graduó del colegio, luego nos vamos a ir, entonces yo vivía en una casa de familia, primer semestre mi hermano llega y también vivíamos en una casa de familia alquilando unas habitaciones, luego ya yo estaba trabajando y estudiando y mi papá consiguió un trabajo acá en la gobernación y ya pudo decirnos como, no, mire, pues alquilemos un apartamento para los dos, entonces váyanse a vivir más cerca de la universidad, entonces nos íbamos a pie, que también hacía sentido para no gastar en transporte,
La familia que nosotros tenemos en Medellín siempre nos ayudó y nos colaboró muchísimo. Yo tengo unos primos que amo y adoro, que vine a conocer estando allá y se convirtieron en más que primos, unos grandes amigos y también son papás, entonces compartimos muchas cosas, vienen y nos visitan, yo voy y Mm. los visito mucho. Yo me gradúo de la universidad y entro a trabajar a Colombia. En Medellín me hacen todo el proceso de selección y luego la vacante era en Bogotá. Y Mm. yo en Bogotá no tenía nada. Yo me acuerdo, yo llegué a otro apartamento de unas universitarias donde me alquilaban una habitación. Pero los primeros días yo llegué al sofá de unos amigos. 15 días durmiendo en un sofá de mis amigos. Y así empecé a poco y se va dando. Entonces, eso es por el lado de mi papá. Una crianza muy fuerte, muy estricta, muchas reglas, poco, poco margen de error, muy poco margen de error. Y por el contrario, mi mamá, mi mamá es muy tranquila, es muy espiritual, es una persona que trata mucho de llegarte a través de los sentimientos. Pero entonces conmigo es difícil porque yo no soy muy sentimental. Yo soy muy pragmático. A mí hay poquitas cosas que me mueven mucho la fibra y son mi esposa y mi hijo. Cuando mi papá falleció, esa fue otra, porque yo ahí sí sentí que perdí, que se me fue algo con él. La relación que yo tenía con él era muy diferente. Es muy parecida a la relación que mi hermano tiene con mi mamá. Es una relación muy cercana, mucho más. Mi relación con mi mamá es muy buena, pero no es lo que era con mi papá. Teníamos una relación diferente. Yo puedo pasar varios días sin llamar a mi mamá, pero no porque no quiera o porque, ay, a la cagada, no, simplemente porque me enredo en otra y me enfrasco en otras vainas y se me olvide. Y eso es como, ay, mi mamá, entonces, ya, ma, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado? Contame, no, tal cosa, bueno, ma, subo tal día o nos vemos tal día para que veas al niño, cuando venís, como muy así, es muy una operación, es como una relación muy cordial, pero con mi papá sí era de, los llamaba 4 o 5 al día, hey, viejo, me pasó esto, hey, me dijo esto mi jefe, hey, mira, vos qué opinas, ¿sí me entendés? Entonces era muy, muy diferente. Eh, y esa fue la crianza, entonces yo, yo claramente no voy a repetir como lo que yo siento que fue un error de parte de mis padres con mi hijo, porque esa es la ventaja de uno. Cuando uno es consciente y uno entiende, uno tiene, tener una familia es como borrón y cuenta nueva, porque vos puedes, yo le digo a Nata, es como Dios y la vida nos dieron la posibilidad de tener un tablero en blanco, y ese tablero en blanco se llama Santiago, Natalia, Joaquín, y nosotros ahí podemos construir y hacer muchas cosas. O decidimos eso, o heredamos un tablero que de ahí para arriba tiene un montón de ramificaciones y un montón de información y un montón de cosas Ujú. y pues la seguimos extendiendo. Entonces es como esa ruptura de ciclos. Yo, por ejemplo, nuevamente, yo nunca le pego a mi hijo. 5 años a la fecha y Joaquín es un niño muy, muy llevadero. Como todo niño, es inquieto, quiere jugar, hace daños, pero son daños de exploración. Se me quebró este vaso porque, no, o sea, lo cogí, o sea, son cosas que nunca, a Joaquín nunca se le ha pegado. No siento y no creo por qué. Yo me puedo sentar a hablar con él. Él me entiende. Y con las palabras uno a veces puede ser más hiriente que con un golpe. Yo tengo esa maldición. Yo tengo esa maldición y para mí eso es una maldición. Porque si vos no lo sabes manejar, vos herirás a las personas de manera muy fácil. Y yo tengo eso. Porque yo no necesito cogerte a ti a coñazos. Yo te puedo decir dos cositas y ya. ¿Sabes? Meter el dedo en la llaga. Pero profundo. Y eso me pasaba mucho con mi mamá y mi papá. Santi, me salen muchas preguntas, pero una que ya empezaste a responder y es, ¿qué de lo que aprendiste y viviste en tu crianza hoy no, hoy conscientemente decidiste no repetir con tu hijo? Ya me lo estás contando, que quieres, sin lugar a dudas, maltrato físico no, y mucha más presencia, también me lo mencionaste, sea algo más, bienvenido sea, pero ¿qué sí quieres repetir? Que tú dices, puta, qué chimba lo que mamá y papá me dieron y quiero que mi hijo sienta lo mismo que yo, o viva lo mismo que yo viví gracias a esto. Yo siento que como esa unión familiar, porque en los momentos más difíciles fue donde yo veo a mi familia más unida. Uno a veces ve y hay familias que pasan por situaciones muy complejas y ahí es donde la familia se Se rompe. desmorona. En mi caso no fue así, fue completamente lo contrario y fue como, yo no sé, yo siento que era como una masa gelatinosa que entre más presión había por arriba, pues como que más Más compacta se sólida. volvía. Y esa fue la relación de mis papás. Y uno lo empieza a ver y de verdad hasta la fecha que mi papá falleció. O sea, mi mamá y mi papá estuvieron ahí juntos, firmes, pasó lo que pasa. Uno lo ve
Y también uno empieza a ver como esa unión familiar alrededor, entonces los hermanos de mi papá, las hermanas de mi mamá, como esa ayuda que empieza a llegar. Eso me encantaría, a mí me encantaría pues que Joaquín pudiera ver eso, sobre todo en nuestro núcleo familiar que somos nosotros tres, porque siento que es como, es la piedra angular donde un niño me puede parar con toda la confianza para decir, me voy a ir a comer el mundo, así me estalle y me reviente o me caiga 20 veces, pues me paro 21 porque tengo donde pararme y ahí están mamá y papá. Y eso sí lo quisiera que él lo viviera. Hay una cosa que tampoco quisiera que viviera y es cuando vos creces en un cuando vos creces en una sociedad, cuando vos sos de estrato medio, pero estás en una sociedad de estrato alto porque tu colegio pertenece a eso y vos tenés unas limitantes financieras muy, muy hijueputas, para uno es muy difícil tragarse o empezar a crecer con ciertas restricciones en términos de que me fui a Disney, que me compré eso, que el niño Dios me trajo aquello, y uno Claro, vos empieza llegabas de vacaciones y tus amigos venían de Disney y tú trabajaste todas las vacaciones con tu abuelo. aquí en el centro de la ciudad. Entonces yo decía como, entonces la gente contaba eso. Y el bullying siempre ha existido, lo que pasa es que ahora es un tema mucho Ahora tiene más nombre. exacto, antes era Sí, como el blandito huevón, sí, ahora es como, sí, no, eso toda la vida existió, entonces, ay, ¿usted qué? Entonces, no, pues fui a la finca, o me fui para Santa Marta, Cartagena, Bogotá, estuve, no, los que más podían, no, estuve en Miami, no, estuve en Orlando, no, yo me fui para París, y no todo el hijo de puta vacaciones trabajando, para comprar unos tenis. Entonces, si bien creo y siento que eso me ayudó mucho a ser hoy la persona que soy, sin porque duda. eso forja y forja durísimo. Lo que pasa es que forjar a los 10 años no es lo mismo que forjar a los 18 a los 20. Total. Y uno se traga muchas cosas. Entonces, yo no quisiera que mi hijo viviera eso. Y toco madera y Nata y yo con eso somos muy juiciosos y tratamos de hacerlo precisamente para eso. Pero tampoco quisiera privarle la posibilidad de que entienda y vea que no todo en la vida es gratis y que no todo está dado. Valiosísimo. Entonces, para mí ha sido muy difícil encontrar ese balance entre qué doy y qué no doy. Y más allá de no dar así lo pueda dar, es por qué no lo estoy dando. ¿Qué quiero enseñar con ese no dar? Porque yo vengo de un extremo que era no tenés es porque no hay forma, porque no podés. Y si lo querés anda a buscarlo y lo hice. Pero también eso implica unos sacrificios de cuando voy a empezar a comparar. Por eso dicen que la comparación es el ladrón de la felicidad. Porque yo, ¿por qué me estoy comparando con esta familia que se fue para Miami? Y yo todas las vacaciones estoy acá encerrado. Y eso da la mano con que la forma más rápida de sufrir es tener expectativas. Si yo quiero tal cosa, me va a estrellar. Entonces yo no quisiera que Joaquín viviera eso, pero también como me la comí y lo viví, entiendo el valor de haberlo vivido. Y quisiera que en cierta medida lo viva para que lo entienda, más Pero no como lo que sufra. lo quieres hacer y lo vas a hacer y lo estás haciendo y lo puedes hacer desde el privilegio, Correcto, más no desde la escasez. no es la obligación. Correcto, entonces sí, total. Y es como, no sé, o sea, hoy fuiste a clase de tenis o fuiste a clase de natación. Papá, hice mi clase y quiero un helado. No, pero ¿por qué no? Yo, porque a pesar de que te puedes comer el helado y podemos ir a comerte el helado, tú vienes a la clase es porque estás haciendo un deporte, más no porque al final hay una recompensa. Y tú tienes que entender que en la vida van a haber cosas que así no quieras hacer, las vas a tener que hacer. Y eso no te va a tener una recompensa inmediata. Y muy seguramente una recompensa mucho más adelante y más tarde y más. Entonces es difícil, ese balance es difícil. Lo quiero Claro. este juguete. O por ejemplo pasa mucho. Uno hay veces, vas a dos centros comerciales diferentes. Llega al primer centro comercial y escoge un carro. Y uno le dice, compremos el carro al niño. Una pendeja vale 15.000 pesos. Niño juega en el carro mientras está con el carro mientras estamos en el centro comercial, vas a almorzar, te montas al carro y vas a otro centro comercial a tardear. Y entras a otro almacén y el culicagador ahora vio Quiere el otro. un monstruico ahí. Y el carro para allá y quiero es este. Pero ¿cómo así si acabamos de comprar ese? Entonces, Nata es mi polo a tierra. Mi esposa es mi polo a tierra porque yo con Joaquín como que a veces no tengo ese límite. Yo siento que, y es un error de mi parte, porque no debe ser así. Y Nata es la que como que me aterriza y ya me hace ser consciente de, le estás dando el mensaje equivocado a tu hijo y es, ya jugué con este 2 horas y lo puedo coger y jugar porque lo puedo comprar. Entonces ya, pues últimamente me revelo hace unos años, yo he empezado como, acabaste de tener, el niño de ese trabajo de esto y estás pensando en algo más, ¿qué tal si disfrutas esto por un tiempo? Sé feliz con lo que tienes, lo que tú decías,
nunca voy a ser feliz, o sea, solo voy a ser feliz el día que tenga la casa, el carro, el avión y no sé qué. Pues entonces mi vida es una persecución de la felicidad y nunca fui feliz en mi vida y en el día a día, con lo que tuve o no tuve. Hay que ser feliz en el proceso. Y no quiero que Joaquín viva eso. Me encanta. Me encanta, Santi, y creo que todo hace mucho sentido con la historia, y perdón, voy a intentar como engranar, y es, tú vives y creces en una familia supremamente unida, que tuvo varias complejidades y varios problemas, sobre todo financieros en alguna época, que eso hizo que uniera más a la familia, pero también te hizo que con tu personalidad que ya traías, tu esencia que ya traías, siempre estuvieras buscando la forma de cómo hacerlo distinto y casi que tirar las puertas al piso para encontrar más salidas. Y no era Sí, rebelde. correcto, correcto. Y entonces cuando encuentras eso, eh, lo que ves hoy en día ya de adulto es que, pues claro, tienes una responsabilidad de proveer financieramente porque no puedes permitir que vuelvas a vivir la escasez que viviste en alguna época de niño que la vivías ahora con Joaquín, pero lo haces desde un nivel de conciencia distinto porque entiendes que igual el fracaso o la escasez o el quebrar no te va a destruir porque la familia va a seguir unida, porque tienes esa seguridad. Entonces, por eso se te facilita poder tomar decisiones de volar con mi jefe. ¿Y por qué te cuento esto? Es porque mi historia en algunas cosas se asemeja, pero mi historia fue que cuando mi papá quiebra, la familia se destruye. Pero no se destruye como que se separaron ni nada, sino que mi papá, al perder el rol de proveedor, mi mamá era proveedora, entonces mi mamá asume el rol de proveedora, y la presión de la sociedad de cómo así si el proveedor tiene que ser el hombre hace que mi papá se apague. Claro. Y al apagarse yo lo perdí, lo perdí emocionalmente, como que las salidas a montar bicicleta con él, jugar y demás, se me fueron. Entonces yo de adulto hoy le tengo un pánico a quebrar, porque digo, donde quiebre, yo me voy a pagar. Claro. Es lo que yo aprendí. Entonces, eso valoro mucho que tú lo puedas ver, y gracias por contármelo, porque entiendo de otra perspectiva que se puede hacer distinto, y que eso le haya pasado a mi papá no quiere decir que me tenga que pasar a mí. Por el Correcto. contrario, puedo buscar unir más. Pero más allá de eso, tu personalidad, venías con esencias de que naciste, pero se potencializa al, si mi papá y mi mamá no tienen recursos hoy para comprar algo, como yo los busco. Yo los Y encuentro. yo me hago responsable de mi propio camino y mi propio destino, que es un poco lo que has hecho. Es, tuve a Joaquín, mi situación profesional no me está haciendo la vida fácil con Joaquín, ¿qué voy a hacer yo para cambiarla? Y no es esperar a ver si mi jefe le da por cambiar algo o ponerme de víctima, sino es volverme responsable. Y valoro mucho porque yo también tengo parte de esa energía, y yo no trago entero, y mi esencia es esa, mi esencia es, yo quiero entender cómo funcionan las cosas a profundidad para ver si las puedo hacer mejor. Okay. Entonces yo era el niño que desarmaba un televisor para entender cómo funcionaba. Y pues imagínate para unos papás llegar a la casa y ver el televisor desarmado, de puta. Era un poquito también tirando puertas Duro. a otro estilo, pero eso es lo que me hace hoy esto, es decir, poder oírte a ti, entender cuál es tu historia para poder decir, marica, eso me gusta para mí. ¿Por qué es esto? Y la Gracias. pregunta que te iba a hacer es, que esto fue lo que más me costó a mí en este proceso, es, está clarísimo que tu esencia va por ahí, tu personalidad va por ahí, y lo vives y es sagrado para ti, es casi que tu religión, pero lo haces para ti mismo. Tú me contaste que traes una maleta, que traes ciertos resentimientos, que vas sacando libros y demás, pero así mismo como no tragas entero, como quiero entender por qué esto del trabajo, esto y esto allá, lo haces con tu maleta. Es decir, yo quiero entender por qué traigo ese resentimiento, de dónde viene, cómo lo puedo hacer distinto. Seguramente por lo que me has contado, sí, porque lograste pasar de una historia que, por lo que veo, tú lo quieres hacer distinto. Entonces hay ciertas cosas de tu crianza que hoy no te gustaron y que fueron motor para hacerlo distinto, pero no la ves con resentimiento, sino con amor, y es como, eso es lo que ellos tenían. Entonces, probablemente eso me da indicios de que sí has podido ir a profundidad a tu maleta y sanar un poquito esa historia, pero ¿cómo lo Sí. haces o cómo has navegado eso? Pues mira, o sea, es que yo hablo de esto, yo tengo varios canales en redes sociales también donde hablo de estos temas porque me parece muy importante. Todos cargamos una maleta, todos. Ya el tamaño y la profundidad y el contenido sí varía, pero todos tenemos una maleta a cuestas. Porque es que si partimos de la premisa que el ser humano es imperfecto, ya desde ese punto de vista, así tú lo hagas con las mejores intenciones, va a haber imperfecciones en tu crianza. Y es ridículo creer y pensar que un papá o una mamá van a ser perfectos en todo momento, en todas las circunstancias y en todos los escenarios con otro individuo que aparte agrega a la mezcla otro tipo de cosas, porque tiene su propia personalidad, carácter, visión, pensamiento. Entonces, eso o sea, no existe. Ujú. Entonces, desde esa premisa, todos cargamos una maleta.
Yo siento y creo que la conversación más difícil que cualquier persona va a llegar a tener es el día que se siente frente a ese espejo y abra esa maleta. Yo ya la hice y obviamente esa fue una conversación muy jodida. Pero para llegar allá, también siento que a uno le tienen que pasar cosas, buenas o malas, porque no solamente tiene que ser una enfermedad o una quiebra financiera o una catástrofe en la familia o una pérdida muy grande, también puede ser la llegada de un hijo, porque la llegada de un hijo llega, o sea, un hijo llega con todo el amor y tanta expectativa que inclusive lo hablaba con mi hermano, él tuvo hijo hace poco, hace un año, y él me decía, Santi, es que cuando mi hijo nació, algo en mí cambió. Y yo creo que todos los hombres y todas las mujeres sienten eso. Algunos de una manera, ya digamos, varía, pero todos lo sentimos y algo cambia. Entonces, yo siento que ese detonante, sea bueno o sea malo, va a generar en esa persona esas ganas de tener esa conversación. Esa conversación es durísima. Porque es que, como yo lo digo nuevamente en las redes y en las conversaciones que tengo con personas, es, yo le puedo echar cuento a todo el mundo, yo te puedo echar un cuento a vos, un cuento a vos, un cuento a vos, un cuento, y un cuento diferente y muy probablemente me lo crean. Pero yo la única persona con la que no puedo cuentear es a mí mismo. Yo no me, uno sabe cuándo dice mentiras, uno sabe cuándo esto sí es verdad, uno sabe cuándo no, uno sabe uno qué tiene que hacer, uno Totalmente de sabe uno acuerdo. qué no debe hacer, uno sabe, el ser humano sabe, yo sé. Entonces yo echarme el cuento y creérmelo es estúpido porque me estoy engañando y eso no tiene sentido, eso solo me va a llevar por una espiral descendiente muy mala que nadie quiere bajar. Entonces, tener esa conversación abierta y es, yo hoy miro todo lo que pasó con mis papás con amor y hasta desde un punto de vista muy cómico, Claro. porque yo hoy me río. En esa época yo lloraba, pues me estaban dando una pela, uno va a llorar. Y muy probablemente a otras personas que le haya pasado yo haya generado un trauma en ellos. Yo hoy me siento y lo veo desde hoy, desde mi punto de vista, desde mi conocimiento, desde mi camino y desde mis vivencias. Si yo me pongo en los zapatos de mi mamá y de mi papá en esa época, yo hoy entiendo el trasfondo familiar, Claro. cultural, Eran las herramientas que tenían. la situación. Si volvamos al ejemplo tuyo, curioso, si yo estoy en un hogar donde no hay con qué pagar la luz y vos llegas y yo desarmé el televisor para ver cómo era, ¿cuál es la reacción más probable de un papá ahí? Claro. No es porque te quiera moler a golpes. Es por la maleta que carga. La, el jefe chimbeando, la casa vuelta a nada. No sabes de dónde viene el siguiente mercado. No sabes si te van a sacar de apartamento el otro mes. Y llegas a casa y... ¿sí? Entonces, para uno es muy fácil juzgar, porque cuando uno juzga uno está en un palco. Uno tiene el 1% de entendimiento y visión de lo que pasa. Tratar de ponerse en los zapatos del otro y pensar, este man por qué me cascó cuando yo rompí este jarrón, o este man por qué me reventó acá cuando yo hice tal cosa, o tal cosa, tal otra. Eso es la parte más difícil. Claro. Y obvio, yo lo he hecho Es y que lo sigo haciendo. al final el juicio solamente es una manera de ocultar el vacío o el imperfeccionismo que uno trae dentro. Correcto, Yo te juzgo es para que no me veas lo dañado que me siento. correcto. Santi, y una pregunta porque me parece valiosísimo, bueno, dos preguntas. Una es, ¿cómo fue ese proceso de abrir la maleta? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo viviste? Em, ¿Qué recomiendas a otros que dicen, puta, yo tengo esa maleta y no la he abierto, ¿cómo la abro? Y dos es, claro, hoy puedes ver a través, gracias a poder abrir esa maleta, puedes ver a tus papás con amor, compasión y desde una posición cómica, te tratas a ti con amor o compasión desde tu rol como padre. Es decir, cada vez que tú dices, puta, le hablé más duro a mi hijo de lo que yo quería, porque es un automatismo que traigo programado, bla, bla, te tratas con esa compasión y es, entiendo por qué lo hice y me perdono y voy para adelante, o te das látigo todavía parejo. Bueno, la maleta yo la abrí el día que mi papá falleció. Como estábamos hablando antes de la entrevista, es Joaquín es un niño muy deseado entre Natalia y yo. Nosotros tuvimos que pasar por tratamientos y muchas cosas y nosotros quedamos embarazados justo al mes larguito de que mi papá falleciera. Y cuando tuve esa conversación con mi esposa, nuevamente desde mi pragmatismo y desde mi día a día y el buscar la solución y el hacer, nunca se me ocurrió, pero a mi esposa sí es la teoría de que cuando una puerta se cierra porque perdemos un ser querido, se abre otra porque llega otro. Y para mí eso hizo como, en mi cabeza y en mi ser, algo hizo como, uy. Y eso fue una invitación a pensar un poco más allá.
se viene una nueva etapa de tu vida, se viene una nueva faceta de vos como hombre, como esposo, como hijo, ahora padre. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a afrontar? Y es que esa es la otra, a uno nadie lo prepara para ser papá y mamá, o sea, uno es lo que es y punto, pero a vos nadie, no hay un libro que te diga, mira, capítulo 1, cambiar pañal, capítulo 2, debes reaccionar de esta manera. Es que en parte por eso existe esto, apenas papá, y es, uno quiere ser ingeniero, uno se mete una carrera de 5 años Claro, de ingeniería. y Uno estudias. quiere ser médico, se mete 6, 7 años de medicina. Acá no, Uno quiere ser papá y hágale, para adelante. aquí es ¿Cómo prueba, así? prueba y error. Es lo más importante, para mí, a mi parecer, lo más importante de la vida es eso. Más allá de ser médico, que respeto mucho a los médicos y demás, pero lo más importante en mi vida es ser papá y cómo no me preparo para eso, güey. Correcto, entonces ahí ese suceso de la pérdida del único ser con el que yo hablaba de absolutamente todo en este mundo y la llegada de un ser que amo y adoro con mi alma y mi vida. Y en la mitad, esa noción que mi esposa me da de, no sé si lo habías pensado, pero a Joaquín no le entregó tu papá. Es una continuidad. Uf, para mí eso fue como, eso fue un baldado de agua fría, pero helada, pero chimba. O sea, un baldado de agua fría como de, uf, parce. Si usted entiende que usted no va a ser perfecto, no lo es y jamás lo será. Pero usted es capaz de que todos los días, como el alcohólico, hoy no tomo. Usted todos los días dice, hoy voy a ser mi mejor versión. Usted lo va a hacer bien. Pero para usted ser su mejor versión, abra la maleta. Y ahí Hace fue. poquito montamos un videito corto en Instagram que justamente decía eso, y es, tus hijos no te necesitan perfecto. Tus hijos necesitan un papá que esté dispuesto a crecer contigo. Es así. Y esa es la respuesta a tu segunda pregunta y es, obviamente los automatismos están porque cuando vos llevas 18, 20 años en un hogar donde todos los días pasa esto, esto y esto, o se reacciona de esta manera y se piensa y se hace de esta manera, es muy difícil pretender que cuando vos ya llegas en tu hogar en una situación muy similar, lo más probable es que como que algo salta y uno lo hace automáticamente. Es como cuando uno le enseña a un perro que hand es para dar la mano. Correcto. Después le dices hand y le estás pidiendo que no dé la mano, pues lo primero que va La a hacer va a es dar. darla. Entonces, yo hoy fallo, normal, o sea, el error es parte de mi vida y es parte de mi ser y yo ya lo entendí y estoy bien y convivo con él, no tengo problema. Pero si hago algo que jamás mis papás hicieron conmigo y es cuando yo fallo, yo nunca le he pegado a Joaquín, pero sí le hablé duro y hubo un par de ocasiones donde grité. Y tal vez lo que tú decías, una reacción exagerada a una situación que no lo ameritaba. Y ahí es donde yo hago un cambio. Y es yo, Santiago Echeverry, busco a mi hijo, le pido disculpas, le digo Espectacular. por qué le estoy pidiendo las disculpas y me comprometo a no volverlo a hacer. Porque él no tiene por qué cargar mi maleta. Espectacular. Yo Entonces, creo que esa es la conciencia, realmente. Es decir, el ser consciente es saber qué maleta traigo y poder intentar pensar antes de actuar para decir, uy, mi automatismo me lleva a esto, espere, voy a parar, respiro y actúo distinto, pero saber que no siempre te va a funcionar y que cuando sale del automatismo tú lo puedes enmendar después. claro. Y no es, ya pasó, dejémoslo ahí, sino venga, pidamos disculpas, lo que sea. Y un pariente tuyo, no sé si es un pariente, Camilo Echeverry, tiene un video bien chévere que dice que su mejor cualidad como padre es esa, y es el poder pedir disculpas. Porque él sabe que va a cometer errores, pero que después va y pide disculpas. Y es para todo en la vida, ¿no? O sea, no solo con los hijos, o sea, Para con tu todo, esposa, con para tus todo, papás, con tus amigos, para todo. funciona. Hay algo que yo siempre he dicho y es, yo ni pretendo ni quiero ser el mejor amigo de mi hijo. Porque él va a tener sus amigos. Es que yo no soy el hijo, yo no soy el amigo, yo soy el papá. Tal cual. Y qué chimba que mi hijo entienda desde joven que mi papá se equivoca. Tal No cual. pasa nada. Tal cual. Entonces, no, es que yo no regaño a mi hijo porque, no, o sea, el rol de padre es también el rol de, hay límites. Nosotros somos la autoridad y hay que poner límites. Lo que pasa es que la autoridad y los límites no necesariamente se ponen como nos lo enseñaron a nosotros, que es Exacto. con el miedo, el castigo La y la grosería. correa, Se pueden poner límites y se puede ser diferentes. autoridad desde el amor. Y Correcto. eso yo creo que es lo que está cambiando esta generación. Santi, ya para ir cerrando, una pregunta bien jodida, y es, tú me decías al principio que lo normal es que, y es verdad,
que las hijas se conecten más con los papás y los hijos con las mamás, que en tu caso no. Pero cuando yo miro la historia, lo mismo pasó con tu papá. Tú al ser hombre debiste estar conectado más con tu mamá y conectarse más con tu papá y traes ese legado y vuelves y lo construyes con Joaquín, pero también tuviste una relación espectacular con tu abuelo paterno, como que hay una conexión generación tras generación entre los hombres muy bonita y que la estás continuando, lo cual admiro profundamente. Y sé que la muerte de tu papá y la llegada de Joaquín más o menos al mismo tiempo hace que abras la maleta, entonces los dos te dieron un regalo espectacular porque te dieron el regalo Sí. de tu vida, eso te cambió todo. Y creo que lo entendiste con amor y con toda la conciencia del mundo, pero, y lo digo desde el intentar ponerme en tus zapatos, algo que me hubiese dolido a mí, y es, tú creciste con tu abuelo, y tu papá se fue un mes antes de que te concibieran a Joaquín, 10 meses antes de que naciera. Dentro de todo el dolor de la pérdida y todo el ejercicio, ¿cómo sanaste ese tema de que Joaquín no va a poder tener esa relación con el abuelo que tú sí tuviste? No lo he sanado. No lo he sanado porque eso nunca lo va a sanar. O sea, pues, para mí es, y lo he hablado con Nate y ella lo sabe, y es una de mis grandes, o un dolor con el que yo me voy a ir a la tumba es saber que mi papá no pudo cargar a Joaquín. Eh, Por lo menos no en vida. exacto, entonces ella nuevamente siendo mi polo a tierra y hay otra cosa que yo no sé, pues, pero la única persona que está por encima de mi hijo es mi esposa, porque yo a ella la escogí, Joaquín nos escogió a nosotros. Y yo a su Natalia la escogí por encima de todo porque es mi compañera hasta que la muerte nos Y separe. lo que vos decías, Joaquín se va a ir. Y Nati y yo vamos a quedar, entonces, ¿qué Exacto. va a pasar? O sea, eso lo tengo clarísimo, entonces, Pero hay una persona que tiene que estar por delante de ella, ¿no? Sos vos. no, siempre, pero es que eso es en todo momento, o sea, yo desde que me levanto hasta que me acuesto, pero en Pero mi, lo digo porque yo sé que tú lo tienes claro, pero lo normal en la sociedad es que no lo tengamos sí, claro. lo que pasa es que Nosotros nos ponemos de quinto o de octavo lugar. exacto, pero y es muy difícil, cuando, es lo que vos decías, es muy difícil traer estabilidad o tranquilidad a un hogar si vos estás intranquilo o inestable, Exacto, lo tenés que vivir. exacto. Y es cierto, lo creo en 100%. Lo que pasa es que cuando uno ya alcanza ese nivel de entendimiento, no hablemos de iluminación porque no somos iluminados, pero, pero un nivel de entendimiento donde vos ya conscientemente cada mañana que te levantas dices, hoy voy a estar bien, hoy me va a ir bien, te da la bendición, haces una oración, das gracias y arrancas, el día arranca de otra manera. Y ahí ya es, me estoy bien por mí, pero para los demás. Porque yo Tal sé que cual. los demás quieren venir a mí, mi hogar necesita de mí bien para que ellos estén bien. Entonces, mi esposa, por eso lo digo, es por encima de mi hijo, mi esposa es mi elección de vida y es mi compañera. Y siento que los dos nos escogimos. Ujú. Y Joaquín se va a ir, Joaquín va a ir a hacer su vida. Y Nata y yo vamos a estar acá. Entonces, nuestra relación prima por encima de muchas. Pero ese dolor que tú me, o la pregunta que tú me haces es, yo todavía convivo con ese dolor todos los días y hay momentos donde yo inclusive como que, uff, yo quisiera que mi papá estuviera acá. Y eso no va a cambiar, eso no va a dejar de estar, porque simplemente nunca estuvo. Entonces siempre va a ser, yo hubiera querido, yo anhelo, yo quisiera. Seguramente con el tiempo empieza a cambiar, el pensamiento sigue, pero empieza a cambiar el sentimiento. Y Correcto. ya no es con nostalgia, sino empieza a ser con amor y gratitud, o de O pronto ya con, no es con rabia o o con con decepción o con felicidad o felicidad. con río. Entonces, yo hay veces me digo, yo hay veces, mi hijo, por ejemplo, en estos días, él ha estado explorando mucho, a él le gusta mucho el lenguaje, o sea, él habla mucho y explora palabras. Nata y yo hablamos bastante y utilizamos palabras raras, entonces él pregunta y todo el cuento. Y entonces también va, y él también va midiendo mis límites. No todos los niños lo hacen, y en estos días, él y yo tenemos, le gusta jugar rudo conmigo, casi siempre sale llorando. Y yo dejo que llore, o sea, Sí, sí, pero sí, él le sí. gusta jugar rudo. Y en estos días yo estaba en la cama y entonces estamos jugando rudo para golpes, él le dice a los coñazos, entonces nos estamos dando coñazos y yo me caí en la cama y él me empezó a dar patadas. Y ya él me da una patada y me dice, para que te quedes ahí quieto, viejo. Entonces yo como que, entonces yo toteando de la risa y traigo esa colación porque después pasó el momento, le conté a Natalia y me senté aquí afuera a tomarme un café y dije, puta, ¿qué hubiera hecho mi papá si yo le hubiera hecho eso? O si él hubiera visto al nieto ver, o sea, ¿cuál hubiera sido la reacción? Entonces un momento donde no sentí tristeza y en realidad sentí como una tranquilidad y una felicidad, pero desde un evento muy Sí, 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 chistoso. sí, sí. Y es eso, es en todo momento pasan y van a pasar otras cosas. Por ejemplo, cuando Joaquín se graduó de la universidad,
para mi papá no había nada más importante que estudiar. Eso era para él un no negociable de él. Y él decía, lo que quiera, estudie lo que quiera, pero estudie. Entonces yo sé que para él ver a Joaquín de pronto recibir un título hubiera sido una Claro. cosa, y para mí también, pero son cosas que no van a pasar, porque él no está, él ya no Tal está vez en sí este esté. plan. Y claro, él siempre está, en realidad él siempre está, yo no lo dejo que descanse porque todos los días lo pienso. Y hay veces yo ahí solo y Natalia me dice, ¿tú qué estás balbuceando? Y yo, no, cosas. Y yo estoy hablando con él. Espectacular, Yo no divino. puedo dejar de hablar con él. Santi, si yo tuviera que decirte de toda tu historia como padre, ¿qué consejo, uno solo, le darías a otros papás? ¿Cuál sería? No, no tengan miedo a equivocarse. O sea, nuevamente, no, nadie nos enseña a ser papás, ni mamás, nadie. Todos los niños son tan diferentes. Inclusive piensen en sus hogares los que tienen hermanos. Yo soy muy diferente a mi hermano. Somos distintos. Y, y el error hace parte del día a día. Lo que sí, mi recomendación es, si se equivocan, también sean abiertos con ellos. A mí me sorprende un niño de 5 años lo entendido que es. Y uno cree que no. Y uno cree que, Es ay, sí es un impresionante. niño. Pero es impresionante. Pero el entendimiento viene desde la apertura y desde el amor. Me Ellos encanta entienden eso. es con el amor. Entonces, está bien equivocarse, está bien fallar, pero está mejor agachar la cabeza, explicar qué fue lo que pasó y tal vez comprometerse a cambiar, Aprender. aprender del error, no seguirlo cometiendo y que no se convierta en ese Es que así aprende automatismo. uno. Uno solo aprende a caminar callándose. Es así, es Santi, ya así. para terminar, y si quieres mirando a la cámara, Claro que sí. este video va a quedar, Dios quiera, en YouTube y en las redes por mucho tiempo. Y por ahí en, no sé, unos 10, 12, 13 años, Joaquín va a estar explorando y ahí está mi papá. ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieres decir de ese Joaquín de aquí del futuro? Uf, Joaquín en 10 años con 15. Eh, que espero que el camino que estemos trasegando y lo que nos falte por vivir, tu mamá, tú y yo, sea absolutamente magnífico y que el día que vos te sentés a pensar si tuviera la decisión de nacer nuevamente en ese hogar, que la respuesta sea que sí. Qué lindo, Santi. De verdad, primero agradecerte por el tiempo. Yo No, sé muchas que gracias. sacar el tiempo para esto pues no es fácil, por la exposición, por la apertura, por la vulnerabilidad. Y segundo, reconocerte y admirarte porque, puta, qué historia tan linda. Qué Gracias. historia tan linda y no solo la historia que te tocó, sino sobre todo la historia que decidiste tener. Y no es fácil encontrar un papá con ese nivel de conciencia, de entendimiento, amor y comprensión hacia lo que pasó, pero que lo use para sanar, crecer, abrir la maleta y avanzar y decidir hacerlo distinto, pero sobre todo para ser el dueño de tu vida. Porque hoy en día en este mundo donde las redes sociales nos invitan a que todos somos perfectos, em, tendemos a entregar a nuestra vida al resto. Sí. Y es lo que te decía, somos el quinto o octava prioridad de nuestras vidas y estamos dependiendo a ver si me salió el trabajo, si mi jefe me asciende, y tú decidiste hacerlo distinto, tú decidiste ser el dueño de tu vida, ponerte a ti en primer lugar y desde ahí construir esto que es un sueño. No, y lo que te decía es una decisión diaria. Es como, no sé qué es una adicción, gracias a Dios, pero sí lo relaciono como lo que he visto con este tema y es, hoy no tomo, mañana ya veremos. Y en mi día a día es así, es, hoy trato de ser mi mejor versión, mañana ya vemos, Un paso a la vez, un día a la disfrutar vez, el presente, que es lo único que existe. un día a la vez. Santi, para cerrar, ¿dónde te pueden seguir? Eh, Porque te faltaron muchas cosas para hablar y sí. tienes unas vainas impresionantes que estoy seguro que la gente va a querer oír. No, claro que sí. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Mierda con Sentido y ahí básicamente lo que subo es como contenido diario, cortos, shorts, de temas que yo siento que, como frases que a lo mejor en algún momento te harán resonancia y te harán como cuestionar si debes cambiar y buscar y abrir esa maleta y tratar de ser mejor. Y tengo como ese mismo contenido ya en Instagram y en TikTok. Les dejo aquí los linksitos para que si están interesados entren, revisen, me escriban y no, Andrés, muchas gracias por la invitación, de verdad, un espacio muy agradable. Siento que este tipo digamos, de conversaciones o espacios hay demasiados para mujeres, pues por obvias razones, porque Ujú. las mujeres de verdad tienen
Yo siento que el 95% de la carga en un embarazo y en la crianza, y uno desde un punto de vista está mucho más cómodo, mucho más tranquilo, como un poquito detrás de la barrera, pero siento que cuando el papá de verdad toma la decisión de no va a estar detrás de la barrera, sino allá en el ruedo, estos espacios no existen. Entonces, muchas gracias, gracias por abrir el espacio. No, es con todo el amor. Muchas Santi, gracias, gracias, de gracias verdad. de corazón. Esté muy bien, hombre. Gracias por escuchar este capítulo de Apenas Papá, un espacio para recordarnos que sentir también es ser hombre.